Ahora sí, luego de la presentación, le damos la bienvenida a Eduardo. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Matías, ¿cómo te va? Bien, acá estamos con la ausencia, con aviso de Ricardo. Bueno, le mandamos un abrazo. Esperemos que resuelva su tema rápido y bien. Así, el problema no es de él, sino bueno, el problema de salud de Graciela, pero bueno, ya va a componer. Sí, esperemos que sí. Así que bueno, le estamos haciendo acá. Recién un amigo me decía, ¿y cómo vas? Y le digo, te voy a decir textual lo que le dije. ¿Dónde estaba? Por acá, le digo, campeón local y regional clasificado al provincial clasificatorio para el argentino de remo. Bueno, por ser viernes, bastante bien. ¿Cómo era que llamaba? ¿De Midi era el remador? Así es, gracias. Hace poco fue el día del Nacional del Remador, el 13. Bueno, ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, estuviste anoche en el honorable. Como siempre, presencié la sesión del Consejo. No había muchos temas en realidad, fue una sesión relativamente corta y bueno, hubo algunos chispazos que parece que va a ser la constante este año porque es un año electoral, un año muy político y bueno, cualquier cosa viene bien para hacer algunas muestras de esgrima política ahí dentro del Consejo, ¿no? Uno de los primeros temas que surgió fue un pedido de una vecina, de Mirta Esteve, que solicitaba se trate un proyecto de ordenanza referido a la prohibición de nombramientos de familiares o allegados o con mucha afinidad familiar de funcionarios públicos que nombren a familiares en cargos, ¿no? Lo que normalmente se conoce con el nombre de nepotismo, esto de que están todos enganchados, toda la familia enganchadas atrás de un cargo político, ¿no? En realidad, en la discusión que se planteó básicamente entre Schuman y Maskin, dado que Schuman dijo que él estaba muy de acuerdo, que la política estaba desprestigiada por culpa de esas cosas y demás, y bueno, Maskin salió a responder en primer lugar al Frente para la Victoria, que en el caso de Mirta Esteves, que es una militante activa de ese partido, diciéndole que, bueno, a ver, el kirchnerismo llenó de familiares, amigos y allegados y acomodados del gobierno y todas sus dependencias, y nadie dijo nada, y ahora parece ser que ante cualquier mínimo nombramiento, esto sale a luz y se pone el grito en el cielo. Y después habló Schuman diciendo que él estaba muy de acuerdo con lo de Mirta Esteves, pero olvidaba decir que él fue nombrado por su pariente, que fue Oreste, que lo trajo de afuera de Pringles y lo nombró en un alto cargo como es la Secretaría de Obras Públicas. O sea que parece que la gente no tiene memoria, ¿no? Y bueno, en esto debo coincidir con Lisandro, que refutó acabadamente lo que se dice con respecto al nepotismo. También habló Peralta, dio una definición ahí que creo que ni él la entendió. Lo que nadie habló, ya que salía el tema y que merecía, que sea 20 minutos, media hora de discusión en el recinto, nadie habló de que los cargos públicos debían ser ocupados por concurso. Hay una vieja idea que nosotros en su momento planteamos, que era que todos los cargos, hasta el cargo de director inclusive, fueran por concurso público, y que únicamente los cargos políticos sean por designación directa del intendente, que me parece acertado, que los secretarios sean políticos, pero de director incluido hacia abajo, todo el mundo tiene que concursar y ganarse los cargos por idoneidad. Y de esa manera se terminan los acomodos políticos. Con un buen organigrama donde no abunden demasiado las secretarías y las direcciones sean ocupadas por concurso, y de ahí para abajo lo mismo, esta cuestión se resuelve. Entonces se enfrascan en una discusión que me parece estéril, porque no se puede juzgar a alguien por si es o no pariente de otro, sino por sus capacidades, o sea que sería completamente equivocado prohibir los nombramientos por esa causa,
pero a nadie se le ocurre entre los 14 concejales de proponer, o en este caso también de una vecina, de proponer que los cargos públicos sean concursados, que esa es la mejor manera de transparentar y hacer mucho más eficiente e idónea la función pública. Bueno, ese fue un tema que llevó un buen rato de discusión. Después surgen proyectos que uno a veces dice, pero ¿cómo los concejales cuando elaboran un proyecto, lo primero que tienen que hacer es mirar en los antecedentes del Consejo Deliberante si no hay normativas al respecto que estén vigentes? Y en el caso de que estuvieran vigentes y hacen al tema que ellos pretenden reclamar, lo que debieran hacer es no hacer un nuevo proyecto ni de resolución, ni de ordenanza, ni de nada, sino pedir al Departamento Ejecutivo que se cumpla con la normativa vigente. El concejal D'Annunzio y la concejal Zamburio presentan un pedido para que se haga una vereda desde donde termina el asfalto del Boulevard 13 hasta la Escuela 30. Es una zona periférica donde ni siquiera hay cordón cuneta y es un punto donde se une el final de una zona que teóricamente está ordenada, como es donde hay asfalto, hasta un lugar donde ni siquiera existe el cordón cuneta y es el acceso a un centro educativo. Bueno, hay una ordenanza vigente, lo sé porque soy el autor, que habla de las veredas en la zona periférica y precisamente contempla, y esta ordenanza está del año 2010, o sea, no es nueva, nunca cumplida por otra parte, ¿no? Pero dicha ordenanza contempla que el municipio realice veredas en esa zona donde no hay cordón cuneta de 1,20 m de ancho, que sean en forma de placas removibles para que el día que haya que poner infraestructura de servicio subterránea y demás puedan levantarse sin necesidad de romper, y con esto estaría solucionado el tema. Ahora, se han hecho muchas resoluciones. Nunca se pidió que se cumpla con la ordenanza, que la ordenanza específicamente habla de conectar los centros educativos, sanitarios, de abastecimiento, asistenciales, etcétera, con los lugares donde existen las veredas. Bueno, este es el caso específico. La ordenanza está vigente, lo único que hay que pedir es que se cumpla la ordenanza. Y si no se cumple la ordenanza, se puede denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Una resolución del Consejo, como la que se aprobó ayer, lo único que hace es expresar un deseo. De ahí en más, el Departamento Ejecutivo lo llevará a cabo o no si el Ejecutivo lo desea, pero no está obligado a hacerlo. En el caso de que uno reclame la aplicación de una ordenanza, sí está obligado a hacerlo. Y la ordenanza está y está vigente. Entonces yo digo, qué poco interés se le pone al punto cuando hay que legislar, ¿no? Y cuando hay que pedir cosas que son para la calidad de vida de los vecinos, y en este caso los más vulnerables, los chicos que van a la escuela, o los docentes, o los papás de los chicos que los van a buscar, en una zona complicada. Un tema. Otro tema, por ejemplo, un vecino pide que se modifique el código de zonificación porque quiere instalar un comercio en una zona que teóricamente por el código está prohibido. Bueno, se genera ahí una pequeña discusión y parece ser que los concejales ignoran los tiempos que llevan modificar un código de zonificación. Yo no sé si está bien modificarlo o no voy a entrar en esa discusión, tendría que analizar el caso muy en detalle. He sido autor de 2 modificaciones del código de zonificación, y en los 2 casos demoró prácticamente 2 años la Dirección de Ordenamiento Territorial de la provincia, Catastro Provincial, que tiene que dar el visto bueno a la modificación que surja del Consejo Deliberante. Y después recién la ordenanza se puede sancionar en forma definitiva. Lo que se hace es proponer la modificación con una ordenanza preparatoria, elevarla a la Dirección de Catastro y cuando Catastro da el visto bueno, en ese momento se sanciona en forma definitiva y a partir de ahí quien quiera usar un terreno en esa zona con una actividad que estaba prohibida y ahora por la modificación la puede llevar a cabo, va a tener que esperar 2 años porque hasta que no conteste Catastro
puede contestar que no. Y uno realizar una inversión en un lugar y después no saber cómo resolverlo porque no puede habilitar su actividad. Bueno, parece que esto lo ignoran. Y uno de los concejales dijo, bueno, pero hay una ordenanza que permite algunas excepciones. Sí, es una ordenanza que también escribí yo. Pero es de carácter transitoria la autorización. Y por tiempo perentorio y reducido. A ver, esto se dio en una oportunidad que decía que se iba a instalar una fábrica textil, todo un invento de la época de Menzi, ¿no? Que inventaba fábrica textil y nunca abrió ninguna, y Oreste hizo lo mismo, que se iba a radicar ahí en calle Belgrano, enfrente del taller de Machi, para ser más conciso. Creo que es de Tamagnini. Una antigua bodega. Exactamente. Lo último que funcionó ahí fue un Ave Fénix gimnasio. Sí. Que ya no funciona. Hubo un pool, bueno, pero sí. Antes de eso estuvo instalada ahí, que nunca abrió las puertas, ni siquiera logró tener un medidor de luz, porque tenía un chimango colgado, eso que se pone en las obras. Los provisorios, exactamente. Sí. Bueno, ahí querían abrir una textil, pero estaba fuera de zona. Entonces yo reclamé. Primero la habían instalado en el centro de manejo de miel, allá en el tema de la sala de extracción. Sala de extracción. Bueno, obviamente la sacamos rajando de ahí porque no podían ocupar un lugar que para una cosa con una empresa textil, ¿no? Un disparate. Bueno, entonces la mudaron a este lugar que estaba prohibido por código de zonificación. Entonces dicen, bueno, pero queremos generar trabajo y nos ponen palos en la rueda. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eso está fuera de la ley, pero tratemos de encuadrarlo en la ley. Y entonces se originó esta ordenanza que dice que en forma transitoria, asegurándose que los efectos adversos que genere en el lugar van a ser neutralizados, se lo puede habilitar, pero por un tiempo perentorio, un plazo determinado, definido, hasta que pueda acomodarse en otro lado. Con el sencillo motivo de preservar la fuente de trabajo, ¿no? En una ciudad donde el desempleo es el problema mayor que tenemos, no reconocido por los políticos, pero es el mayor problema que tiene Pringles, uno no podía estar frenando por una cuestión reglamentaria, que aparte razonable, como es el código de zonificación, no podíamos estar frenando la posibilidad de generar 10, 15, 20 empleos, 8 o 10. Entonces en ese momento se hizo esa ordenanza. Bueno, este concejal ayer dice, se podría encuadrar, no es lo mismo. Es decir, con mucha ligereza se tratan los temas. Vuelvo al tema. Y después, entro a ver un tema que a mí me llama mucho la atención, porque me parece que no voy a ir más, ya que vos estamos con las transmisiones en vivo. Me parece que me voy a ahorrar el tema de ir al consejo, pero la verdad me enoja mucho ir al consejo. Por ahí la gente, el común de la gente que va al consejo y que no conoce el funcionamiento del consejo, no lo advierte, pero para quienes hemos estado unos cuantos años ahí adentro y muy compenetrados en lo que ahí ocurre, encontramos tantas cosas mal hechas que demuestran el poco interés y dedicación que se le da a la función pública. Un concejal pide, a través de un proyecto de comunicación, incluso lo pide mal porque alude a una ordenanza general que no es aplicable para este pedido de informe, pero más allá de eso pide que se eleve en el término de 5 días al Consejo Deliberante cómo se gastaron los recursos y qué obras se realizaron con el Fondo de Infraestructura Municipal, el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, el Fondo Solidario y el Fondo Educativo del ejercicio 2016. Esa ordenanza la escribió el 19 de abril, por lo menos es la fecha que figura en el escrito, pero se olvida que el 3 de abril el Departamento Ejecutivo elevó al Consejo Deliberante para que revisen todas las cuentas del año 2016. O sea que toda esta información que este concejal le está pidiendo al Ejecutivo está a disposición de él para que vaya y la mire cuando quiera, porque ya fue elevada y corresponde al ejercicio anterior. Y es más, no para que vaya y la mire cuando quiera, tiene que ir a mirarla porque tiene que revisar las cuentas del ejercicio 2016. Esa es una función, un deber del Consejo Deliberante.
y pide este informe haciendo una laraca, despliegue de escrito lamentable. Entonces uno dice, mira, si tenés los papeles en tu escritorio, porque, a ver, lo estoy haciendo figurativamente, tenés los informes en tu escritorio, ¿para qué se los pedís al otro? O no te diste cuenta lo que tenés en tu escritorio. Hace 20 días que los tenés, ya los tendrías que haber empezado a mirar, al menos. Bueno, esas son las cosas que siguen ocurriendo, y eso a quienes más o menos conocemos el manejo del Consejo, no nos pasan inadvertidos, porque no pueden pasar inadvertidas. Fíjate, de todas las cosas que te nombré, no hay una que encaje. Uno que no mira las ordenanzas anteriores y hace una resolución de cumplimiento poco probable, o no, pero no de cumplimiento obligatorio, cuando hay una ordenanza que obliga a que se lleve adelante la acción que está solicitando. No es serio. Otro señor que le pide informes al Ejecutivo de los papeles que tiene en su propio escritorio. Tampoco es serio. Otro señor que dice que está en contra del nepotismo y fue nombrado por su pariente y ocupó el cargo unos cuantos años. Entonces, yo digo, a ver, la verdad, que estamos mal, y yo no veo que esto vaya a cambiar. Con estos actores, yo no creo que cambie. Por suerte este año hay elecciones, ojalá que los próximos sean mejores, que con muy poco esfuerzo lo van a lograr. Así que bueno, es un poco el comentario de la sesión de ayer. No sé, Matías, a ver si por ahí hay algún tema que pueda interesarte, lo analizamos más en profundidad. Algo que hablamos acá en otras ediciones fue el tema de la habilitación del dique para la pesca. Bueno, tuvimos la visita en la semana del asesor legal. Sí, lo escuché un ratito, no lo pude escuchar todo, pero bueno, leí la noticia. Se van a habilitar dos sectores. Sí, son el área, digamos, de los dos lados de Pringles y de Torquín, que están más cerca de la entrada del agua, digamos, al dique, ¿no? Lo que comúnmente la toma. La toma o la desembocadura. Es el lugar donde... Esos serían los espacios donde se suele ir a pescar, así que bueno, sí, por lo menos va a haber dos lugares por el momento. Que todavía no están habilitados. No. Dos semanas. La autoridad del agua dijo que lo iba a anunciar, y bueno, veremos a ver si pone algunas condiciones o no para que esto ocurra. Pero bueno, es una noticia. A mí me sigue preocupando el tema de la preservación del suministro de agua potable, ¿no? Que no es un tema menor. Leí en las noticias de estos días también, por ejemplo, que la Dirección de Bromatología dicen que hay indicios de presencia de arsénico en forma tóxica en las aguas de escuelas rurales. Esto se sabe desde tiempos inmemoriales casi. Y hablan de que superan los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino, que es de 0,01 miligramos por litro de agua potable. En ese caso, si el agua de las escuelas rurales supera ese límite y consideran que hay arsénico en cantidades tóxicas, lo que debemos decir es que en la planta urbana de Pringles la mayoría de los pozos también superan ese nivel. Con lo que deberíamos aclarar también que en el casco urbano tenemos agua con cantidades de arsénico en cantidades tóxicas, por encima de las tolerancias. Bueno, esa es otra noticia de estos días. Con respecto al agua también hay otra noticia, que ya lo comentamos el otro día, que se aprobó ese famoso convenio con la Universidad de La Plata para realizar un estudio de las cuencas del Pillahuinco Grande y Chico, con la idea de buscar mecanismos de remediación y tratar de evitar la llegada tan rápida y tan voluminosa de agua cuando ocurren las lluvias en la zona alta de Pringles. Bueno, ese convenio se iba a firmar ayer, pero las autoridades de la Universidad de La Plata no estaban en la ciudad de La Plata, se estuvo el intendente allí, y se convino que se firme la semana que viene, creo que el día viernes. Así que bueno, es una buena noticia
con vistas a futuro. Otro tema que quería mencionar, creo que el viernes que viene se abre nuevamente la licitación para la planta potabilizadora de agua de Indio Rico. Quiero recordar, en algún momento Indio Rico tiene un grave problema de arsénico y flúor tóxico en el agua potable. Esta planta potabilizadora fue licitada hace un tiempo y quedó vacante, no se presentó nadie a cotizar para realizar la planta. Este tema de la toxicidad del agua de Indio Rico fue negada durante años por el SPAR, que lo manejaba el famoso Viñales, famoso Chanta Viñales. Definitivamente después entendieron de que sí, que había un problema. Hubo presupuestado un monto interesante para hacer un convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica para realizar un estudio del agua de Indio Rico y diseñar una planta apropiada a Indio Rico, y ese convenio tuvo presupuesto pero nunca se firmó. Fue un proyecto que presenté y contacté yo, por eso lo recuerdo. Y también recuerdo decir a los medios de comunicación y a dirigentes de Indio Rico, que el agua de Indio Rico no tenía ningún problema, que estaba todo bien. Bueno, ahora van a hacer una planta potabilizadora, en buena hora que la hagan, porque el problema es bastante serio. Pero lo que yo lamento de todas estas cosas es el paso del tiempo con la inacción. Y lamentablemente, en estos casi 10 años que yo vengo hablando del tema del arsénico, hay una enorme cantidad de chicos que estuvieron consumiendo arsénico y que posiblemente hoy ya tienen las cantidades acumuladas en el organismo. El arsénico actúa por acumulación a través de los años, y se dice que por lo menos hay que consumir agua contaminada entre 5 y 10 años para tener algún nivel de contaminación en el cuerpo. Bueno, evidentemente hay una generación de chicos que ya lo tienen y que se pudo haber evitado. Esperemos que no acarree consecuencias demasiado graves. Bueno, Matías. Bueno, Eduardo, gracias, como en realidad, siempre. A veces cuando tenemos el ida y vuelta... con Ricardo, por supuesto. Se hace un poco más largo, pero creo que más o menos hemos pasado algunos de los panoramas de lo que pasa a nivel municipal, en algunos temas que lamentablemente son los que a mí me interesan. Mucho más interesante sería ver cuáles son los temas que le interesan a la gente. A mí me parece que estos son temas... el tema del agua es un tema transversal a la sociedad, les toca absolutamente a todos, a los que más tienen, a los que menos tienen, a los jovencitos, a los bebés y a los ancianos. O sea, me parece que es un tema muy relevante, que tenemos que estar permanentemente atentos a lo que pasa con estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, veremos la semana que viene, ya estaremos tratando algún tema específico un poco por fuera de estas cuestiones. Así es. Bueno, Edu, como siempre, muchísimas gracias por visitarnos. No, al contrario, Matías, gracias a vos, y bueno, un nuevo saludo para Ricardo, un abrazo. Ahora lo voy a ir a ver cómo anda su familia.